Cada día es un viaje y el viaje en sí mismo es el hogar. Estos días, ese hogar se llama Baja California, lugar que recorreré de abajo arriba, buscando el néctar del tal viajar, buscando, en definitiva, algo que conocer para podértelo contar. Abandono el lugar en el que he pernoctado acampando por primera vez toda mi travesía por México y no sé si escucháis ese sonido, pero tengo que ir a un taller a solucionarlo. Creo que es el valero de la rueda delantera. Pongo dirección Cabo San José y de ahí la idea es llegar hoy a un pueblito llamado Todos Santos. Estoy muy contento, he dormido de maravilla. ¡Hasta luego! ¿Sabéis qué? Que después de todo lo que he pasado, me lo merezco. ¡Vámonos! Esto la verdad es que es una auténtica maravilla. El plato fuerte hay que intentar en la medida de lo posible dejarlo para el final. Y hablo de la baja y de lo que no es la baja, pero no puedo adelantar acontecimientos del futuro. Ahora mismo estamos en un absoluto y radical presente, con ocasional arenita que nos sorprende en el momento más inesperado. Recomendación, aquí sí o sí, aunque sean caminos anchos como este, si lo vais a hacer en moto, venid con buen taco gordo. Lo vais a disfrutar mucho más y es que es el neumático que hay que llevar para este tipo de terreno tan arenoso. En realidad, si miráis bien el mapa de la Baja California, es que es muy grande. Desde donde estoy creo que son casi 2000 kilómetros hasta la frontera. ¿Por qué has estado tanto tiempo en México? ¿Por qué no sales de ahí? Porque esto es gigantesco y es un país que realmente quería conocer. Aunque me parece que se necesita una vida para conocerlo. En un año me puedo llevar una ligera idea de lo que es México, pero conocerlo, no, eso requiere mucho más. Una cosa es visitar y otra muy distinta, conocer. Conocer requiere tiempo, hablar con la gente, empaparse de sus pensares y sus sentires hasta llegar a entender. El resultado de conocer es el conocimiento. El de entender, el entendimiento. Conocerse para entender y entenderse para conocer. Dos herramientas imprescindibles del buen viajar. ¡Qué maravilla! ¡Apoteósico! Apoteósico el chirrido también. Baja California, la crème de la crème. Bueno, pues tengo un problemilla. Me parece que el valero de la rueda delantera está malo, porque en velocidad baja me hace un chirrido. Empieza... ¿Qué ha pasado, maestro? Pues básicamente le falta una pieza, muy probablemente en el cambio anterior de llantas no le pusieron el separador. Pues lo que hicieron fue darle un ajuste sin esta pieza, pero pues tu llanta básicamente venía bailando y pues también peligrando muchísimo, porque sí es muy probable que se pudiera zafar. Básicamente sería eso, cambiarla y pues a seguirle dando. Continuamos la aventura por la Baja California. De una pieza con todas las piezas. O sea que por como tengo la moto, ¿piensas que he comido hongos? Es que yo soy buen observador. Pues cuando yo comía hongos, me pegaban así como Jim Morrison. El lagarto del desierto. Ándale. Un placer, mi hermano. Retomamos la terracería. Un poco arenosa, un poco engañosa, porque un metro está firme y al siguiente ya no. Hay que prestar mucha atención. Vamos a subir allí arriba a la montaña. Estoy en busca y captura de unas buenas vistas del mar desde lo alto. Pues está esto un poco arenoso, ¿eh? Hostia, tú, yo espero que sea solo este tramo. Uy, uy, uy. Está muy, pero muy... Aquí me voy a enterrar, ¿eh? Me voy a enterrar, tío. Para llegar a Todos Santos, mi amigo Otón me pasó una ruta alterna digna de recorrer. Hay muchísima arena. Vamos que se puede. O sea, si vamos para arriba a la montaña no puede ser todo así. Lo suyo es seguir el carril. Hostia, tío, pero que hay mucha arena, ¿eh?
Hijo mío, esto es una colchoneta. Hostia, tío. Vamos, que se puede. Mamma mía. Uy, no quiero cabrearla. Es que hay aquí unas cuantas vaquitas en el camino y no quisiera ser embestido. Oy. Se estarán preguntando, ¿pero qué haces por aquí, muchacho? ¿Te has dado cuenta que esto no es para ti? A esto le hace falta que le hagan el colado, el famoso colado. Hace falta que lo apelmacen una mijita, un riego. El problema es que, por lo visto, aquí llueve, lo que llueve, no llueve mucho. Esta ruta pasa por Ejido La Candelaria y es que hay una cosa que creo que no he contado en todo el viaje de México. En México, hasta donde sé, hay dos modos de propiedad. Puedes tener el título de propiedad normal y corriente y el ejido. Gran parte del país opera bajo esta forma. De hecho, muchos de los extranjeros que compran en México nunca obtienen un título de propiedad. Hola, chaval, ¿cómo? Pero qué bonito. Yo lo siento, en otro momento os explico lo del ejido. Es que ahora lo que he elegido es admirar estas montañas. Una cosa es mirar y otra, muy distinta, admirar. Mirar mira cualquiera, mientras que admirar solo lo hace quien reconoce verdadera belleza en lo que ve. Se vende gasolina, agua, refrescos y algo más. Pase usted. ¿Pasamos? Vamos a pasar. A ver si nos venden un electrolite. Uy, pues yo creo que la tienda está bastante cerrada. Pues nada, continuaremos la ruta entonces por aquí. La mayoría de la gente recorre la Baja California por la costa. Solo algunos aventureros la recorremos por el interior. Y el interior, déjenme decirles que es pura montaña. La Baja California es muy montañosa. En el imaginario colectivo se asocia a surf, kitesurf, deportes de agua, ¿no? Y una de las razones por la que estoy cogiendo esta ruta es porque me daba muchísima curiosidad saber qué hay dentro, qué hay en el interior. Y esto es lo que hay. Yeah. Con mucho cuidadito, que esto está peligrosón. Arena suelta hacia abajo. Uy. Mirad, este es el primer chorrito de agua que veo en toda la Baja California. Un bien escaso, el agua. Me pregunto cuándo comenzarán las guerras del agua, o si ya han comenzado y se llaman de otra manera. Matancitas a la derecha, La Trinidad a la izquierda, Matancitas para allá. Esto está ya que no puede. A ver si llega a Tijuana. Muy recomendable esta ruta si queréis recorrer el interior de la Baja California. Eso sí, aunque parezca fácil, creedme, no apta para novatos. Es muy traicionera esta ruta, súper traicionera para moto. No sé si se ve bien en la cámara de la rueda, pero aunque tenga taco extremo, me resbala todo el tiempo. Y me estoy encontrando bastante arenita en subida y en bajada. Ojo quien se meta por aquí, ¿vale? También recomiendo que si la vais a hacer en solitario, aviséis a alguien en origen y a alguien más o menos en destino. Es decir, que os tengan monitoreados, ya sea con dispositivo satelital o simplemente bajo la modalidad de reportarse al llegar, que es lo que voy a hacer yo en cuanto llegue, reportarme. Así al menos alguien sabe en qué ruta exactamente estás y aumentas la salvaguarda de tu persona. Es que se me va a caer el teléfono pero en cualquier momento. Que tío, arena en subida, ¿eh? Es que pocas veces me encuentro esto completamente suelta en subida. A ver, vale. Esa estuvo a punto de caramelo. Yo creo que han estado haciendo obras por aquí y esto está como a medio hacer. Ay, se me cayó el teléfono. Si es que lo vi venir. Además que no sé dónde se me ha caído. No ha podido ser muy lejos, ha tenido que ser más o menos por aquí. ¿Dónde habrá sido? Ah, no, que está aquí abajo, tú. Hostia, ¿dónde ha ido? Mira dónde se ha caído. Ahora ya sí se cayó, ¿no? ¿Dónde está, tío? Si lo estaba viendo yo desde aquí. Joder, macho. Es que se me ha roto esta pestaña y ya tengo encargada la nueva en Tijuana. Pero hasta entonces creo que me va a pasar esto 2 o 3 veces. Que todo sea esto.
¿Qué ven tus ojos de orco, Agustín? El océano Pacífico. Ya van unas cuantas veces que a él he llegado en motocicleta en distintos países, en distintas circunstancias. Y siempre me gusta, porque como la propia palabra indica, en el océano Pacífico encuentro paz. Así que continúo ruta y me dirijo hacia Todos Santos. Todos Santos -1. Vámonos. A propósito de orcos, se me ha ocurrido una tontería muy grande. Y hasta yo dudo de si compartirla en cámara o no, porque es que es una tontería muy grande, muy grande, muy grande. Si en la Tierra Media los orcos traficaran con sustancias ilícitas, ¿serían narco-orcos? Pues están los Urujai, los Nazgules y los narco-orcos. Yo lo he dicho, es una tontería muy grande. Pero es que de repente me he imaginado a un narco-orco llevando sustancias de Mordor a la comarca. Ay, la Virgen Santa, mejor me callo ya. Concéntrate, que mira lo que se viene. Te flipe, Mariloli. Si Tolkien viviera e hiciera una nueva entrega de la saga, sería un reflejo muy interesante de cómo funcionan las cosas en el mundo, ¿no? Porque el narco-orco viene de una región más desfavorecida, donde se experimenta la violencia con asiduidad, y el consumidor final es el elfo blanquito de ojos azules, al que le va bien, que encima es inmortal. Son los elfos de Rivendell. Se ponen hasta el culo. Chicas rabes arman allí. Bienvenidos a Todos Santos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y tú, caballero? También, por suerte. ¿Con qué tengo el gusto? A ver. Agustín, mi hermano. Agustín, bienvenido. Un placer. ¿Hasta qué hora va hasta aquí para venirle luego a comprar un coco? Ahorita ya me estoy queriendo ir, pero si quieres, lléveselo. Es que no tengo bien cómo meterlo. Meta en la moto y disfrúteselo ahorita, a huevo, porque se va bien rehidratado, a huevo. Enciéndale y métale ahorita el abro aquí, a huevo. Hágale. ¿Cómo estamos? Estamos. Vale. Es que tengo un imán para los personajes. Esto es llegar y besar el santo. Está fuerte usted, ¿eh? Muy fuerte, caballero, demasiado. Demasiado fuerte. Yo me llamo Sergio Núñez Cordero, ¿verdad? Más conocido como la famosa palmera aquí de Todos Santos. Eres el palmera de Todos Santos. Así es, caballero. ¿Por qué? Bueno, esto como que te delata un poco, ¿no? La verdad, o sea, el poco de la palmera. Y palmera, ¿a ti qué te ha enseñado la vida? Ay, ¿por qué no me preguntas, Revés, qué le enseñas a la vida? Pues yo nomás me dedico a vivir, ¿verdad? A vivir, a trabajar, a ayudar a los demás. Hago un bien sin ver a quién, ¿verdad? O sea, yo sé perfectamente bien que soy una adrenalina para la gente. Yo digo que si tenemos problemas, los problemas hay que dejarlos en casa, hay que salir a la gente no es culpable de nuestros problemas, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Pero por lo pronto hay que ser feliz hoy, mañana y siempre sin temor al que dirán. Tengo el radar de personajes bien afilado, pero bien afilado. La aventura no se termina, no se termina. Aquí se supone que hay un hostal. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? También. Soy el que ha llamado por teléfono. Qué bonito lo tenéis. Qué bonito está. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Una de las anécdotas de Todos Santos es que este es supuestamente el hotel California que inspiró la canción famosa del grupo Eagles. Sin embargo, es mentira. Estoy grabando. Es mentira. Dicen que es una leyenda urbana, ¿verdad? ¿Lo del California? No es el hotel, ¿no? No. Vivía un chino aquí, de hecho. ¿Un chino? Un chino. Le dijeron a las canciones a estas personas de la canción del Hotel California si era, y les dijeron que no, ni lo conocían. O sea, se lo inventaron para hacer money. Welcome to the Hotel California. Mira ese chico de ahí delante. Me recuerda a mí, porque mi primer viaje en moto de la vida lo hice con un backpack a la espalda. ¡Hasta luego! Fue un trayecto Madrid-Barcelona, Barcelona-Ibiza, Ibiza-Barcelona, Barcelona-Madrid. Era muy novato, pero recuerdo una felicidad inconmensurable. Aquel día algo me dijo,
Esto es para mí. Tenía 25 años, un esguince en el tobillo derecho, pero eran mis vacaciones, así me las había programado y así las iba a hacer. Y mira dónde estoy hoy. ¡Mira dónde estoy hoy! Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Pregúntate si el inicio del camino se encuentra más en uno que en el camino en sí. El sol se despide un día más, pero me ha prometido que mañana volverá. Eso me ha dicho. ¡Hasta luego, Taita Inti! Estamos a apenas 2 kilómetros de llegar de nuevo al Mar de Cortés, porque algo muy peculiar que tiene la Baja California es que vas de un lado para otro. Ahora Pacífico, ahora Mar de Cortés, ahora Pacífico otra vez. Vámonos de nuevo para el Mar de Cortés. Vas zizagueando por el territorio, haciendo ping pong con los mares. Aquel día hice noche en Loreto, pueblo donde en 1697 se estableció la primera misión jesuita de toda la Baja California. Allí, tras encomendarme, seguí. Qué raro, parece que aquí hay un control militar unos 40 minutos después de Loreto. A ver qué nos cuentan. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? O sea, esto está haciendo como radiografías a todo el que pasa. Para evitar tener que sacar toda la ropa y todas las cosas, ¿no? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vengo de Loreto, voy para adelante. Ok, gracias. Chao. Pues menos mal que no llevo una extraña, que esta es la única carretera que hay hacia esta zona. Por eso me imagino que hay una alta probabilidad de que alguien quiera pasar cosas. Pero bueno, será por camino. Carreteras solo hay una, pero caminos hay unos cuantos. 41 grados me está marcando la moto. Lo que tienen los desiertos, que hace calor. Sin embargo, son los cactus más impresionantes que he visto en mi vida. Los llaman cirios, o los cirios de las velas de las iglesias. Pero qué absoluta maravilla. Me dijeron que a partir de Loreto la cosa se ponía mejor y mejor, y es cierto. Ahora mismo me siento como Félix Rodríguez de la Fuente, siglo XXI. Hay algo ahí, pero yo he visto como una aleta revolcarse contra algo. A la caza del tiburón con dron. Seguimos, que no está el horno para bollo. Qué calor hace, muchachos. La Baja California es principalmente visitada por los turistas por el ecoturismo, por avistamientos de ballena azul, gris, jorobada, orcas, tiburones, delfines, mantarrayas y un sinfín, porque a las ballenas especialmente les encanta venir aquí a aparearse. Pero claro, con una tranca enorme. No sé si habéis visto alguna vez un vídeo de cómo se aparea una ballena. Suelta miles y miles de litros de semen en una sola vez. Y es que algunos de vosotros lo sabréis, pero el animal más grande que jamás ha existido sigue existiendo, que es la ballena azul. No ha habido nada más grande en la historia de la humanidad, ningún dinosaurio ni nada de nada más grande que la ballena azul. Ojalá algún día la vea. Y por aquí me han dicho que hay una playa muy bonita llamada El Requesón. La gente se pone ahí su tienda de campaña, su sombrita dentro del agua. Ah, que tiene la particularidad de que goza de 2 orillas. Bueno, pues vista la playa del Requesón. ¡Vale! ¡Ay, coño! No podíamos dejar de caernos, ¿no? Al llegar. Va, ¿no me echas una manita? Sí, no, es que estaba aquí suelta la arena y se fue la rueda. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Ayuda para pararla, hijo? Pues entre los 3 va a ser más fácil. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? 1, 2, sí. Listo. Muchas gracias, señores. Que sigan disfrutando de su refresco. Hasta luego, muchas gracias. Por aquí hay un montón de playas. Vamos a ver un par más. Esta de aquí es la playa del Burro. Es decir, la mía. La playa de los Cocos. Un coquito ahí. Entraba muy bien.
qué calor, muchachos, 43 grados me está marcando, 43 grados nada más y nada menos, señores y señoras. Los huevos derretidos, oiga. Y la joya de la corona, según me dijeron, es esta playa. Aquí se puede acampar, a mí es que me ha pillado demasiado temprano, si no me quedaba. Es Santispac, esta playa es muy famosa. A pesar de ser un gran desierto, en la Baja California se encuentran algunos oasis como este de Mulegé. Este es el río de Mulegé, primer río con agua que veo en toda la Baja California, razón por la cual hay vida. El agua dulce trae vida. Casi una hora después llegué a Santa Rosalía, un pueblo mágico de origen minero. En la Baja California creo que hay 3 o 4. Loreto, Todos Santos y Santa Rosalía, que es este. Me imagino que tuvo un pasado boyante por la minería, a juzgar por estas construcciones abandonadas que veo. Como siempre les digo, yo cuento lo que me encuentro. Lo bonito si es bonito y lo feo si es feo. A las afueras de Santa Rosalía tocó algo de lo segundo. Voy a enseñar la cara B de la Baja California. Ay, Dios mío. Un quemadero de basura impresionante. ¿Por qué queman la basura? Que es la manera más fácil que tienen de deshacerse de ella. Excavan, ponen una membrana y después lo entierran. Pero pues muchos municipios, para librarse, lo que hacen es esto. Simplemente son tiraderos a cielo abierto y lo queman para que se vaya desechando. Pero pues, obviamente eso contamina mucho, ¿no? Exacto, pero ellos son juez y parte. ¿Quién los va a penalizar si ellos son el mismo gobierno? Mientras filmaba con el dron, apareció alguien que seguía el proyecto y, además de contestarme preguntas sobre la basura, me advirtió de que tuviera cuidado más arriba. Por el Pacífico hay varios poblados, El Rosario, San Quintín, Camalú, Colonet. Esto hablan que en las noches no es muy seguro. Se nota que nos acercamos un poquito al norte por todas las advertencias que de nuevo la gente te da. El detalle es que si te vas por el lado del Golfo, que es por San Felipe, es muy solitario, o sea, ahí casi no hay poblados. Hoy me tocó ver dos cadáveres a un lado de la carretera. Muchas personas dicen, a mí nunca me ha pasado nada, pero otros han visto muchas más cosas. Y sí, hubo un caso muy sonado que no quería comentar y es de 2 australianos y un estadounidense que por desgracia pues los mataron y los tiraron a un hueco. Se cree que fueron ejecutados por haber visto algo que no debían o por haber hecho algo que no debían. La otra versión de la historia es que les quisieron robar la camioneta y se resistieron. Historias de México, tratando de centrarme en las positivas y en las buenas, que Baja California son la mayoría, pero las otras no desaparecen, esa es la realidad. Así que esperemos no grabar donde no se deba para continuar sanos y salvos hasta Alaska. Vamos allá. ¿Será México seguro algún día? Uf. Es lo que yo quisiera, pero lo dudo. Cada vez estamos peor. Lamentablemente, cada vez estamos peor. Mira este cartel, ¿eh? Tijuana, 871 kilómetros. No me queda nada. Bueno. Bienvenidos a San Ignacio. Me han dicho que es otro oasis en el desierto. Que es impresionante. Allá donde hay agua dulce, prospera la vida de este modo. El pueblito de San Ignacio, que es al que estoy llegando, me han dicho que es impresionantemente bello. A ver, otro checkpoint. Pues hay bastantes en la Baja California, pensaba que eran menos. Me he encontrado 2 del ejército con este y 1 de la Guardia Nacional. Bueno, bien, que haya controles. Eso es bueno. Hola, buenas. Muy bien, ¿usted? Muy bien, ¿cuándo va? Hacia Guerrero Negro. Dale, adelante. Muchas gracias. ¡Hasta luego! Igualmente.
¡De España! Hay gente muy simpática en el camino. En esas montañas de allí hay pictogramas no solo precolombinos, sino seguramente también de antes de la época de Jesucristo. A mí no me da tiempo ir, pero ahí están. Son bien grandes. En la época prehispánica, en la Baja California había 3 grupos tribales: los pericúes al sur, los guaycuras en el medio y los cochimíes en el norte. De los 3, solo los últimos sobrevivieron. Al igual que intentaría hacerlo yo a la ruta más desafiante de todo mi trayecto por la Baja, la cual me llevaría desde Vizcaíno hasta Bahía de Los Ángeles, recorriendo uno de los tramos del famoso rally Baja 1000. Pues por aquí comienza la ruta que me ha pasado Otón. La verdad es que voy bastante mal de tiempo para no perder las buenas costumbres. Calculo hacer a oscuras aproximadamente unos 40 minutos, salvo que me vaya muy bien en la conducción y no me detenga a grabar más de la cuenta. Es que no es que lo haga queriendo, de verdad. Vas grabando en el día, te vas parando y bueno, pues al final pasan estas cosas. Lo bueno es que es una zona segura. El destino final es Bahía de Los Ángeles y solicito e imploro la ayuda de todos los ángeles de la guarda. Lo llevo haciendo trabajar bastante desde que salí de mi casa en 2017, pero en México están haciendo turno doble. Mis ángeles están deseando irse de vacaciones. Hoy a 120 por aquí, ojo, cuidado. Según me dijo Otón, esta es una de las rutas del famoso rally La Baja 1000. La verdad es que es muy buen camino, sobre todo si vas con tiempo para disfrutarlo. De alguna manera es como si estuviera ahora en una competición yo, solo que contra quien compito es el tiempo. Hay una iglesia aquí, pues voy a aprovechar para encomendarme. Madre mía, pues aquí sí que hay civilización. En realidad, ahora que lo pienso, competimos contra el viento toda la vida, solo que a veces, como en esta, se nos manifiesta de una manera más clara y contundente, pero en realidad desde que nacemos estamos compitiendo contra el tiempo. Y tengo una mala noticia, amigos: el tiempo siempre gana. Y tengo una segunda noticia, amigos: el tiempo es una ilusión, no existe. Ya me lo decía Arturo, viene de los griegos, de Cronos, que se comía a sus hijos. Soy Tribu Rally 1000. ¡Qué bonito está esto! ¡Gracias, Otón! Creo que de las veces que más rápido estoy yendo en tierra en mi vida. Si no me parara a grabar, hasta habría llegado con luz, pero si no me parara a grabar no tendría sentido que estuviera aquí. Y aunque alguno que otro critique, pero en realidad os gusta verlo, Sí, que yo lo sé. También sé que las prisas no son buenas y aún así con ellas iba, para evitar que me cayera la noche y para lograr llegar a tiempo, pero también porque estaba sintiendo emociones fuertes, de esas que te animan a seguir dando gas para estirarlas un poquito más, para que continúe bombeando esa adrenalina que te hace sentir muy vivo. Sé que parece pro, pero no lo soy, solamente estoy concentrado. Hombre, algunas cosillas sé, eso está claro, que algo he ido aprendiendo. ¡Ópale! Es que llevo la moto muy bajita y le dio el cubrecárter. Pero eso está hecho de hierro del bueno. ¡Qué bonito! Estoy muy feliz, tío. Es que os digo una cosa, los mejores momentos no se graban y también son muy difíciles de transmitir. Aquello que os llegue de esto, multiplicarlo por 10. Te das cuenta que estoy aquí solo, haciéndose de noche, haciendo una ruta del Baja Rally, con la adrenalina, sintiéndome muy vivo, despertando el ser, cumpliendo el sueño. Que no se te olvide, Agustín, estás cumpliendo el sueño y mira qué manera de cumplirlo. ¡Dios santo, qué bonito! Esta es la recompensa, la buena recompensa. ¡Qué preciosidad, tío! Este campo de cirios bañados por los últimos rayos de sol incrementó mis ganas de correr. Era como si el camino, confabulado con el cielo, me estuviera enviando señales de que sí, de que le apretara, de que esta vez podía.
puedo explicar lo que estoy sintiendo ahora mismo. Una sensación inenarrable. Un poquito de arena, pero esos tacos buenos me salvan. Que nada ni nadie nos quite nunca las ganas de estar vivos, de hacer con nuestro tiempo lo que queremos. Somos magas y magos, hacedores de nuestra realidad. 1 hora y 10 para llegar a destino. Vamos, vamos que se puede. Placer ir a 100 por esta carretera, dejando que la moto baile y rezando para no meterme un ostión, que aquí, si me pasa algo, hasta mañana nadie me podría socorrer. Pero bueno, confío en mis posibilidades, estoy entregado a mi destino. Eso es así. Una de las razones por las que puedo ir tan rápido es porque modifiqué los clics de la suspensión. Pero suele suceder que cuando vas por encima de tus posibilidades y algo altera la situación, hay suspense más que suspensión. Pues fliparte de noche en medio del desierto no es sino síntoma de ser muy cabezón. Ya cada vez va oscureciendo más. Creo que no le queda mucho. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Qué hostia me he metido, tú!